Bueno, pues soy Rocío Vidal, también conocida en redes como La Gata de Schrödinger. Soy periodista publicista y me especialicé en divulgación científica y pues desde hace unos 7 años llevo el canal de La Gata de Schrödinger, que pues ahí hablamos de periodismo de investigación, de ciencia, desmontamos todo lo que hoy en día, ¿no? Todo el ruido que tenemos a nuestro alrededor, pues intento con mi granito de arena contribuir a que aprendamos más, mejor, que tengamos curiosidad y que evitemos pues toda esa parte superficial y dañina del mundo de hoy en día. Pues para mí la unión de arte y ciencia es muy natural, es que realmente esa división ficticia que hay entre disciplinas del conocimiento no lo está ni menos en el mundo de hoy en día. Piensa que yo también vengo del mundo de la comunicación, del periodismo, y que mucha gente también te señala un poco, ay, pero tú divulgas ciencia si eres periodista. Bueno, pues como el científico que se ha puesto a comunicar, todos hemos encontrado un punto en común y un punto de unión entre disciplinas que no son tan distintas y que tienen un objetivo común que puede llevarnos a un estado superior. Lo que he visto aquí en esta exposición de visiones cuánticas me ha parecido eso, que muchas veces la suma de las partes hace algo mucho mejor en su suma, y me fascina ver cómo se unen disciplinas que son tan distintas pero que no lo son tanto realmente, porque ¿qué es la ciencia, el arte, sino unas formas excelsas de cultura? Todo es lo mismo y todo se puede unir de forma maravillosa. Pues yo creo que se hagan este tipo de iniciativas de acercar al pueblo, a la gente, cuestiones que pueden ser tan complejas, ¿no?, como la física cuántica, me parece que es totalmente necesario, pero ya de base como sociedad, porque las personas no valoramos lo que no conocemos. Entonces, si conocemos, si acercamos, ¿no?, de unas maneras tan diversas algo tan increíble, pero tan importante en nuestra sociedad, ¿no?, como es en este caso, por ejemplo, la física cuántica, ¿no?, pero cualquier disciplina del conocimiento, también nosotros como sociedad lo valoraremos, y eso también repercutirá en otras áreas, como que valoremos, por ejemplo, más a nuestros científicos, que como sociedad les demos el valor que se merecen, no solo una palmadita en la espalda cuando se logra un descubrimiento, sino día tras día, mes tras mes y año tras año, dejar que trabajen en condiciones dignas. Y todo eso crea un clima de una sociedad pues, que es más libre, porque al final el conocimiento es libertad de una u otra manera. Yo creo que sí que hay ese reconocimiento como figura de autoridad y como una profesión a valorar, pero no se tiene en cuenta la practicidad de la carrera científica, ¿no? El hecho de que a lo mejor para lograr un descubrimiento, muchos de los que tenemos aquí a nuestro alrededor, a lo mejor para lograrlo has estado 10 años de tu carrera en un laboratorio, fracaso tras fracaso y éxitos, pero también mucha parte que es un camino de fondo. Entonces creo que todavía no somos conscientes de que esto es un camino a largo plazo y que hay que valorarlos de otras formas y por supuesto también económicamente para que puedan desarrollar sus conocimientos. Pues la charla de hoy se llama Crear en un mundo de ruido, que también podría ser pensar en un mundo de ruido, que es muy similar, y hablo un poco cómo en esta sociedad de constante ruido, sobreinformación, inmediatez, como cada vez nos está siendo más difícil sacar nuestro lado pues creativo, de pensar, de llegar más allá de pensamientos abstractos, y un poco también esa otra parte de cómo podemos luchar con este mundo en el que vivimos, ¿no? Evidentemente esto que vemos hoy es una manera maravillosa de poder como alejarnos de todo el bullicio y centrarnos en unas cuantas cosas, una a una, disfrutarlas y aprender. Sí, creo que la sociedad hoy en día no sabemos parar, nos cuesta muchísimo y esto nos está pasando factura. Lo notamos, la mayoría lo notamos, ¿no? Cuando yo pregunto por ahí, ¿notas que últimamente te cuesta más concentrarte? ¿Notamos que nos cuesta más pensar profundamente algunas cosas que antes no era tan difícil? Y la mayoría de personas me dicen que sí, ¿no? Entonces el problema está ahí, pero somos víctimas y victimarios del propio sistema que hemos creado. Así que sí, por supuesto que creo que hay que hablar de ello, que se tiene que saber en la situación en la que estamos y que hay que dar pasos en la dirección correcta, poquito a poco, para volver a recuperar nuestro tiempo y nuestra mente.